Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual hace referencia a las obligaciones civiles y naturales. Este trabajo fue asignado bajo la docencia de la licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprella. Somos alumnos de cuarto semestre del paralelo B, turno noche, de la sede La Paz, de la materia de Derecho Civil 3 Obligaciones, de la Universidad Tecnológica Boliviana, de la gestión 2022, lo cual estamos integrados por 4 personas. Las mismas son Imaña Vázquez Adriana Marcela, Vargas Uribe Ivette Jacqueline, Pomier Machicado Nicole Abril y mi persona Silva Guachalla Cristian Alejandro. Bueno, comenzando con el tema, vamos a hablar de qué es una obligación o qué entendemos por obligación, lo cual podemos partir desde eso. La obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga, constriñe, reata a una persona llamada deudor para el cumplimiento de una obligación o prestación que pueda ser de dar, hacer y no hacer. Entonces, las obligaciones civiles es exigir el cumplimiento del titular acreedor para hacer valer sus derechos en sí, dar en su ejecución de la misma contra el patrimonio del deudor, lo cual es válido. Lo que podemos mencionar de este punto es bajo un ejemplo, que vendría a ser que si una persona llamada acreedor invierte un monto de dinero contra otra persona llamada deudor para poder generar una ganancia, pero que si este otro no cumple, debe dar y devolver según el acuerdo la ganancia más la inversión en el tiempo acordado este acreedor según documentos previamente, que si no cumple puede exigir legalmente lo antes mencionado o quedarse con el bien inmueble y sus papeles. En cuanto a las obligaciones naturales, forma parte de algo característico. Los efectos como tal son limitados. El llamado deudor solo parte de su voluntad. Si quiere cumplir con su obligación, no puede ser exigible o no tiene coacción. Pero si quiere el deudor, puede retener o mantener en su posición aquello dado, y también se toma en cuenta no cometer el mismo error. No existe algún efecto alguno que sea legal. En este punto podemos mencionar bajo un ejemplo, el cual es el siguiente. Si en este caso alguien acreedor prestó dinero a un deudor de manera verbal, pero a cambio de eso le deja una computadora portátil, un celular o cualquier bien mueble, en caso de que no pague en el tiempo establecido, o sea, no tenga la mínima voluntad, el acreedor puede retener las mismas. Bueno, pasando al siguiente punto, vamos a hablar de los antecedentes históricos. No existen antecedentes muy claros sobre este tema, ya que en el derecho romano solo se reconocían las fundadas en el Jus Civil, que era el conjunto de reglas que regularan las relaciones entre todos los ciudadanos romanos. Eduardo Helguera, quien ha profundizado en el tema, indica que en el derecho hay que distinguir lo siguiente. 1. La obligación natural concebida por la jurisconsultos de la época clásica.
2. La obligación natural, pretatis, causa, donde existe un sentimiento de cariño y respeto a la persona unida por la relación parental, lo que conlleva a ser un atenuante. La misma fue desarrollada por el derecho justiniano. Ahora, respecto al derecho justiniano, indica que en las obligaciones naturales existen otros puntos. Entre ellos está que un vínculo jurídico que une al acreedor con el deudor, la novación, que es la modificación o extinción de una obligación judicial, las garantías a las personas, la compensación, y cabe mencionar que este tipo de obligación son exigibles. El derecho justiniano también hace mención que las obligaciones está el corpus juris. Es una herramienta jurídica que utilizaban los emperadores romanos para legislar y dirimir las controversias planteadas en temas jurídicos, que son deberes de la conciencia, donde el único efecto es la solutio retetio, que era la facultad que tenía el acreedor de retener lo pagado en virtud de la obligación natural. El Código Napoleón no es específico en la reglamentación de la obligación natural. Hace referencia al artículo 1235 del Código Civil. No se admite la repetición respecto a las obligaciones naturales que han sido voluntariamente pagadas. Naturaleza jurídica. Se relaciona con el vínculo jurídico. Como primer inciso, el A, para autores como Georgi van Bemmelen, Leonard Giorgiani y Cameluti, tiene las siguientes características. No tiene vínculo jurídico, no coercitivo, no obligatorio. La obligación natural se considera obligación cuando el deudor paga voluntariamente. Por su naturaleza, construye vínculos morales no jurídicos. La obligación natural es solo un nombre empleado por los juristas. Inciso B. La teoría clásica, representada por Aubry et Rau, Sabat, Borda, Peirano, Facio, indican que las obligaciones naturales, por su estructura y contenido, son una simple variante de las obligaciones civiles. El inciso C. Teorías modernas sostienen que las obligaciones naturales son deberes de conciencia, de obligación moral, que la ley considera asignarle un efecto jurídico. Para Pacioni, es una deuda sin responsabilidad. Bueno, respecto a los efectos de las obligaciones naturales, dentro de esta podemos encontrar 3 puntos, como pueden ser: 1. Son obligaciones fundadas en el derecho natural y la equidad. 2. No confiere acción para exigir su cumplimiento. 3. Cumplidas voluntariamente por el deudor, éste carece de derecho para repetir lo que hubiera pagado en virtud de ellas. La diferencia de las obligaciones naturales con las obligaciones civiles y los deberes morales. Podemos notar que, para comenzar, se dividen en 2 puntos, los cuales son: punto número 1, que las obligaciones civiles, dentro de estas se confiere acción al acreedor, es decir, que se llega a proporcionar el acreedor medios de acción, mientras que en las obligaciones naturales solamente otorgan al acreedor una excepción o en los métodos de defensa para impedir que el deudor, después de haber cumplido con el pago de su deuda, deba repetir el pago. Ahora, de los deberes morales, se constituyen en el género y la obligación natural, como la especie,
pero se puede confundir también debido a que no tomó deber moral, llega a corresponder con una obligación natural. Bueno, continuando con la exposición, como dijimos, las obligaciones naturales tienen efectos limitados y reducidos. Por eso se dice que el deudor cumple por voluntad propia, sin que se ejerza contra él alguna coacción. No tienen acción para exigir el cumplimiento. Entonces, las obligaciones naturales se clasifican por categorías. Primera categoría: las obligaciones naturales de origen. Provienen de los juegos y las apuestas. La segunda categoría: las obligaciones civiles convertidas en naturales, que se convierten en naturales por la prescripción liberatoria. Como dijimos anteriormente, cuando una deuda prescriba a los 5 años, el deudor, a pesar de ello, su deuda es cancelada. Tercera categoría: las obligaciones ligadas a deber moral. Estas se realizan por voluntad propia, como dice el artículo 964 de nuestro Código Civil boliviano. Los deberes morales o sociales. Parágrafo primero. Las prestaciones hechas espontáneamente por personas capaces en incumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse. Parágrafo segundo. Estos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no producen otros efectos. Dentro de ello podemos mencionar unos ejemplos. Dentro de los ejemplos de obligaciones naturales existen las donaciones que se hacen sin obstruir formalidades, lo cual hace mención al ad solemnitatem. Otra también menciona el pago de alimentos a parientes a los cuales la ley no les acuerda el derecho a exigirlos, y también la restitución de un inmueble adquirido por usucapión. Bueno, en lo que el grupo llegó a la conclusión, por todo lo expuesto, podemos mencionar que la obligación como tal son de vínculo jurídico entre acreedor y deudor, para cumplir de dar, hacer y no hacer. Pero si hablamos de obligación civil, esta sí es exigible. Legalmente se pide la ejecución, haciendo valer los derechos del acreedor. Pero en el caso de las obligaciones naturales, esta solo se determina si hay voluntad y de efecto limitado, sin exigir el cumplimiento, y lo óptimo es no repetir la situación. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Eso sería todo. Muchas gracias.